Van a ser 5. Bueno, vamos a empezar. Bueno, si les parece empezamos, porque Sí. después me corren con la horaria. Muy bien, buenas tardes. Buenas Tenemos tardes. hoy nuestra tercera clase y contamos con la presencia de la profesora Marta Villamayor, que nos va a hablar sobre las ideas centrales de la educación en el Antiguo Testamento, es decir, sobre Dios como educador de su pueblo. Así que vamos a irla con mucha atención. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar dando gracias a Dios, celebrando su gloria, al que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes tienen ahí las hojitas. El primer punto, una breve introducción, tratando de sintetizar lo que se ha visto en la primera clase y en la segunda, como para entrar en el tema. Vamos a hacer un cambio para que a usted la favorezca y ellos que escuchen mejor. Para que no esté tan agachada, Claro. porque me siento alta acá, en el trono. Gracias, Padre. Muchas gracias. Decíamos en la primera clase, y yo la he retomado como para sintetizar lo que les decía, que el hombre es el ser educable, el único ser educable, por lo menos en la creación visible, capaz de dar y recibir educación. Claro, es educable precisamente por su naturaleza, un ser inteligente y libre. Pero vimos también el concepto de educación, el concepto clásico de educación, como paideia, en el mundo grecorromano, sobre todo en los griegos, que después heredan los romanos. Indudablemente, ante la presentación que nos hiciera de ella la clase anterior, podemos decir realmente que Grecia es un milagro de ese esfuerzo puramente humano para alcanzar casi las fronteras o el límite de lo trascendente. Si bien hay una búsqueda filosófica que por momentos raya en una suerte de religión, pero no se alcanza la trascendencia como tal, ni se puede alcanzar mucho menos el misterio de Dios. Estamos hablando en el orden natural. Y quiero subrayar esto como el esfuerzo puramente humano. Por otra parte, o para ponerlo, diríamos, en comparación con la educación cristiana, fundada en la revelación del misterio sacramental. Aquí ya no se trata de un mero esfuerzo humano, si es que lo hay, deberá haber, pero aquí, tratándose de la revelación del misterio, nada menos que de Dios, no se puede sino hacerlo si no se ha recibido la revelación del mismo Dios. Esa educación cristiana fundada en la revelación del misterio sacramental. Me gustaría detenerme un poquito en el concepto porque aunque lo manejamos, por ahí necesitamos volver sobre él. Podemos decir que el misterio sacramental, acá estamos hablando de misterio en el sentido bíblico, en el sentido patrístico y en el sentido litúrgico. Es una realidad divina que viene, que se nos presenta sensiblemente en una realidad humana.
o en realidades naturales que maneja el hombre, pero íntimamente unidos, de tal manera que ese misterio está contenido, significado y con toda su eficacia en esa realidad humana. Es una realidad entonces divino-humana. Esta revelación del misterio sacramental se dio de manera excelente en Jesucristo, Dios hombre, pero no como dos cosas yuxtapuestas, sino la unión de Dios con el hombre en dos naturalezas distintas, sí, pero unidas íntimamente desde lo más profundo, con la única persona, que es la persona divina del Hijo de Dios. No sé si ven cómo de ahí deriva que todo lo cristiano, el cristianismo mismo, no es más que la penetración del humano por lo divino. Y esta realidad que llamamos teándrica, que se da en Jesucristo, se da también en la Iglesia divino-humana, se da de alguna manera en el mundo, porque toma realidades de ese mundo, el misterio, en los hombres, en la historia, en el tiempo y en la eternidad, es decir, para la eternidad. En el tiempo, se da en el tiempo, pero para la eternidad. De manera que como tiempo y eternidad también van unidos. Estamos aquí hablando entonces ya no de una orden natural, sino de una orden sobrenatural. De modo que el cristianismo tiene que reconocer, el educador cristiano tiene que reconocer en primer lugar que no está tratando con realidades puramente humanas, si bien humanas, claro, porque sobre lo humano se asienta lo sobrenatural. De modo que lo humano no desaparece, lo humano más bien que se amplía, se dilata, se perfecciona, se eleva, se transforma y vehicula ese misterio, pero es una realidad humana. Y este orden sobrenatural supone esa naturaleza humana del hombre. De modo que pareciera una oposición, pero en realidad no lo es, en definitiva. Ese orden sobrenatural que, como dije, se da en Jesucristo, en la Iglesia, en el mundo, en los hombres y en la historia, pertenece a lo que se da en llamar el reino de Dios. Porque todos los hombres, lo sepan o no, lo ignoren, lo conozcan o lo rechacen, o lo desprecien, todos los hombres están llamados a este orden sobrenatural, a un fin sobrenatural. ¿Por qué? Porque han sido creados, porque su origen está en Dios y porque deben volver a Dios. Pasando por este tiempo del mundo, de los hombres y de la historia, que constituye el reino de Dios, si estamos hablando de este orden sobrenatural. Pero el reino de Dios, inaugurado por Jesucristo como el reino que fue anunciado en el Antiguo Testamento y prefigurado en el Antiguo Testamento, pero realizado de una manera trascendente e infinita por el Hijo de Dios. Cuando Jesús se presenta, dice: el reino ha llegado a vosotros. Él es el reino. En Él está este orden de unidad de lo divino y del humano, de manera perfecta. Y además dice otra cosa: el reino está dentro de vosotros. Ese reino inaugurado por Cristo en el Nuevo Testamento tiene dos etapas. Una etapa definitiva,
que es el encuentro ya con Dios de toda la creación, no solo de los hombres, sino de toda la creación. Y de esa creación creada por Dios y renovada por la Pascua de Jesucristo. Pero entre la Pascua de Jesucristo y ese reino pleno, definitivo, que Él inaugurará cuando venga por segunda vez a poner fin a la historia para que desemboque en la eternidad, ese reino entre la Pascua y la parusía, o sea, la presencia del Señor glorioso, triunfal, al fin de los tiempos, corre un reino dinámico en la historia en que estamos. Claro, esto también puede parecernos raro o suena a nuestros oídos como algo poco familiar, ¿no es cierto? En el sentido de que ¿quién habla del reino de Dios? Hablo así en general, como si la política, la economía, la educación, toda la cultura, las instituciones, la familia, la escuela en todos sus niveles, el arte, la ciencia, no tuvieran nada que ver con esto que estoy diciendo. Entonces, por eso me ha parecido que es importante que ubiquemos a la educación en esta etapa dinámica del reino, si queremos hablar de educación cristiana. Bien, esa sería la introducción a que me refería. En segundo lugar, dice allí principios fundamentales de la revelación del misterio, porque este misterio sacramental lo ha revelado Dios. Claro, lo ha revelado, se ha manifestado y se sigue manifestando hasta el último hombre que haya sobre la tierra a través de la Iglesia hoy y del mundo también. Porque otra cosa que puede parecer rara, es decir, porque Dios conduce la historia. Dios es el Señor de la historia. Claro, los hombres hacemos la historia, pero la conducción fundamental la hace Dios. Entonces, con la colaboración del hombre, desde luego. ¿Por qué digo, cómo hace Dios para revelar este misterio? Él decide, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, hablarle al hombre. Y desde que decidió hablarle al hombre, lo quiso hacer con palabras que el hombre entendiera, con un lenguaje cercano al hombre, para que pudiera percibir y captar la significación a través de lo cual el misterio quería manifestarse. Entonces Dios entrega su palabra al hombre, pero con palabras humanas, porque es en un lenguaje humano, con palabras humanas, lo que encontramos, oral o escrito. La palabra de Dios oral, que existe en el Antiguo Testamento como tradición oral, y que después recogen las tradiciones y la incluyen en la Biblia, pero en muchas tradiciones orales que no están incluidas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Y toda la predicación de la Iglesia que no ha sido escrita. Habla con palabras humanas, en un lenguaje humano, con significación humana, pero que trasciende en lo humano.
esa significación trasciende el significado humano. Pero sin embargo, a través de esa manifestación audible o visible, porque pueden ser, la palabra de Dios no es solo palabra como la nuestra, sonora o escrita, sino que la palabra de Dios son también hechos, son acciones, son situaciones humanas, incluso situaciones personales de los hombres, en donde Él les revela su misterio. Esa palabra, ¿dónde se la va a entregar Dios al hombre? Si no es en el mundo, en donde está el hombre. Por eso Dios toma la iniciativa de esa palabra. Dios no es interrogado por el hombre. No es el hombre el que se le adelanta, sino que es Dios el que toma la iniciativa y concede hablarle al hombre. Tal vez esto también no lo tenemos en cuenta, porque nos parece casi natural. Tenemos la Biblia, leemos la Biblia, hablamos de la Biblia. Lo hace en la historia humana, ahí donde el hombre está. Lo hace en el tiempo. Y lo hace en la historia de un pueblo. Es decir, no habla al hombre de manera individual, y si lo hace, esa forma de hablarle al hombre no es exclusivamente para ese hombre, sino para un pueblo que Él se ha elegido. ¿Cuáles son estos pueblos que Él se ha elegido? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la Iglesia. Pero también Dios habla a través de las situaciones, como decía, y aún a través de las fuerzas naturales, como lo vamos a ver en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y también del Nuevo. Lo verán después, hoy a mí me toca el Antiguo. El misterio revelado por Dios en la historia humana se presenta con referencia a Dios mismo, quien es Él, y con referencia a las relaciones que Dios quiere establecer con los hombres. Y aquí volvemos a insistir. Dios pone las condiciones de esa relación. Cuando Él elige a Israel como su pueblo, lo constituye pueblo suyo por la alianza, el pueblo de la promesa que Dios le hiciera a Abraham, el pueblo de la alianza que Dios realizará por medio de Moisés. No es una alianza entre iguales. Dios pone las condiciones de esa alianza. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, si cumplís mi alianza. Pero esa alianza contiene mandatos, prescripciones. Conduce Dios al hombre a través de la ley, de las 10 palabras de Dios, los mandamientos. Pero es Dios quien pone. ¿Por qué? Porque la relación que Dios quiere establecer con los hombres es la relación en Él, respecto de Él, la relación fundante de todas las demás relaciones. De modo que el hombre no puede conocer esas condiciones de la relación con Dios si no conoce a Dios, si no conoce quién es Dios. Por eso Dios tiene que revelarle su propio misterio. Y ese es el punto C, en que el número 1 dice revelación del misterio de Dios en la intimidad de su ser. Dios abre su ser, entrega su nombre a Moisés como representante de ese pueblo que él va a ser su pueblo. Todavía no es pueblo, no es pueblo de Dios. Lo va a ser por la alianza.
por el éxodo pascual, si ustedes quieren, donde el corazón de ese éxodo pascual es la alianza. Pero antes de realizar esto, Dios llama a Moisés para esta misión de conducir a su pueblo y le revela su nombre. Entre los semitas, y en general entre los orientales, revelar el nombre es como entregar la misma persona. Poseer el nombre de alguien es tener un cierto derecho, si ustedes quieren, sobre esa persona. Es entrar en relación con esa persona. Y Dios revela entonces su ser íntimo. Si nosotros queremos ir a la Biblia misma, encontramos en el capítulo 3 del Éxodo este llamado, esta vocación de Moisés, esta revelación del nombre divino. Yo se lo sintetizo porque si no, no llegamos. Dios, cuando Moisés le pregunta el nombre de quién, cuando se le aparece en la zarza ardiente en el monte Oreb, ¿no es cierto?, en el desierto del Sinaí, Dios le dice, Moisés le pregunta, ¿y el nombre de quién debo ir? Porque si tengo que conducir a un pueblo, que él lo conoce porque él es israelita, debo decirle quién me manda. Y Dios le dice, yo soy, se ha traducido así en nuestro lenguaje occidental, yo soy el que es decir, el ser fundamental, supremo. De alguna manera Dios está revelando aquí su trascendencia divina. Pero además supone que Él, al revelar su nombre, está entrando en una relación también con ese pueblo que quiere formar, para llevar a ese pueblo a una intimidad de relación con Él. De modo que si por una parte Dios manifiesta su trascendencia, por otra parte está diciendo, está entregando su amor, su protección soberana, su soberana libertad para elegir a ese pueblo y para revelarle el secreto de su ser. Pero además quiere revelarle otra cosa, quiere revelarle el plan que Él tiene sobre el hombre y sobre el mundo. ¿Para qué? Para que finalmente el hombre y el mundo después, a través del hombre, ya que viene nuestro compromiso en esta tarea, que justamente se da en el reino de Dios, de colaborar en ese reino. ¿Para qué? Para que todos los hombres alcancen, no solamente Israel, sino todos los hombres, alcancen esa relación íntima con Dios, en donde Dios sea, como va a decir Israel después, su creador y su padre, porque está en el origen. Es la palabra de Dios la que llamó a Abraham, y es la palabra de Dios la que le hizo la promesa, y es la palabra de Dios la que conducirá a Abraham hasta encontrar la tierra prometida de la promesa. Pero le había prometido también ser padre de una gran multitud, de una muchedumbre, de una descendencia numerosa, tan numerosa como dice el texto bíblico, como las arenas de la playa y las estrellas del mar, las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y aquí sí, Abraham y su mujer ya son ancianos. Pero este aquí que la mujer nunca tuvo hijos, Abraham no tiene hijos, y Abraham y su mujer Sara es estéril.
De manera que humanamente era imposible que tuviese un hijo. Tanto que Abraham piensa que a lo mejor puede tomar otro camino que lo conduzca a tener un hijo. Y así nace, ¿es cierto?, Ismael. Pero no, Dios le dice, no, Sara, tu mujer, te dará un hijo. Es la palabra de Dios la que está empeñada, comprometida en esa promesa de una gran muchedumbre. Pero cuando ya tiene ese hijo, Dios se lo pide. Se lo pide en sacrificio, que entregue a su hijo. Entonces parece una cosa medio bastante asombrosa, ¿no? ¿Cómo va a tener una descendencia numerosa? Entonces, fíjense, la palabra de Dios es la que le da la descendencia de Isaac por la promesa que Dios le hiciera a Abraham. Dios le da a Abraham a su hijo Isaac. Pero la palabra se lo da, concede, nace Isaac. Pero después la palabra lo pide. Pero la palabra lo devuelve. Porque ya ha puesto a prueba a Abraham que va a cumplir sus mandatos, que va a seguir su palabra. Ha dado una respuesta firme, una respuesta de fe, de entrega, de confianza, de esperanza y de amor a Dios. Y de un respeto a ese Dios trascendente que le habla. Porque Abraham venía de pueblos politeístas, que tenían muchos dioses. Pero Abraham ahora ha reconocido, no que desconozca totalmente la existencia del politeísmo, sino la existencia de un Dios supremo, que es el que le ha hablado. Y de una palabra que cuando se pronuncia, se cumple, se realiza. De modo que entonces, decíamos, la revelación del misterio de Dios, por una parte, y la revelación del plan que Dios tiene sobre el hombre y sobre el mundo. En el Antiguo Testamento, evidentemente, es la alianza la que hace esta relación después con los descendientes de Abraham, que formarán el pueblo de Israel, y que Dios sacará de entre esos pueblos idólatras, los segrega, los separa y los asamblea como pueblo por su palabra. Y que depende de la respuesta que ese pueblo dé a su palabra, que sigan siendo el pueblo de Dios. De manera que la obediencia de la fe en la palabra de Dios es, diríamos así, como la línea que conduce, o el camino que se le abre a Israel. Pero Israel, si bien es segregado, como dije, tomado de entre otros pueblos, o porque estaba dentro de esa multitud de pueblos, sin embargo, esa segregación no puede llevarlo, sin traicionar la palabra de Dios, sin dejar de ser obediente a esa palabra, no puede llevarlo a pensar que es el pueblo de Dios, que tiene todos los privilegios de esa elección, sino que debe pensar también de los deberes, de las exigencias que le impone esa misión, esa misma palabra que lo ha reunido y que lo ha constituido en pueblo. Claro, si nosotros ahora nos quedáramos aquí, evidentemente nosotros sabemos de las infidelidades de Israel para responder a la palabra de Dios. Y Dios lo que pide es la obediencia a su palabra. Por eso el Antiguo Testamento no es nada más que un encaminamiento, es un como ir acostumbrándolo
en el caso de Israel, a este pueblo, pero para que ese pueblo se abra, no se quede en un particularismo singular porque es el pueblo de Dios, distinto a los demás pueblos, para que diríamos, repliegue sobre sí mismo, sino para que se abra en universalismo a todos los pueblos. ¿Y qué tiene que anunciar? Tiene que anunciar ese nombre de Dios y tiene que anunciar lo que Dios quiere hacer con los hombres. Llevar a todos los hombres a una comunión de vida con Él. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, el protagonista es Israel, desde luego. En el Nuevo Testamento, esa revelación del nombre divino nos vendrá por Jesucristo. Jesús, después de su Pascua, envía, es decir, Jesús cuando se presenta, cuando habla, y muchas veces en el Evangelio, habla del Padre. Que el Padre lo ha enviado, que sus palabras no son suyas, sino las que aprendió junto al Padre. Que viene a revelarnos al Padre. Entonces Dios, que en el Nuevo Testamento es ese Dios único, ¿sí? También en el Nuevo, único y verdadero, en el Nuevo Testamento sigue abriendo ese misterio de su intimidad. Y el nombre divino, revelado en el Antiguo, será revelado por Jesucristo como el nombre de Dios, que es Padre. Y si es Padre, supone que hay un Hijo. Hay una relación con un Hijo. De modo tal que el Padre envía a Cristo, el Hijo de Dios eterno como el Padre, que enviado por Él y hecho hombre, fuera el gran revelador del Padre. Pero Jesucristo, a su vez, envía, después de su Pascua, el Espíritu Santo a su Iglesia, y el nombre divino se amplía entonces hoy como el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa sería la totalidad del plan de Dios, ¿no? En cuanto a la revelación de su intimidad. Y en cuanto a la revelación del plan que tiene sobre el hombre y sobre el mundo, para llevarlos a esa comunión de vida con Él, no será sino por y en Jesucristo. Porque de ese Israel, del que Jesucristo es miembro, es descendiente de Abraham. Porque por generación humana, así lo ponen los evangelistas, su generación ascendente llega hasta Abraham. Y más, llega hasta Adán, como hombre que representa a todos los hombres, porque es Dios y hombre, conjuntamente. Jesucristo envía al Espíritu Santo a su Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, sellado ya no con la alianza igual a la del Antiguo Testamento, que se selló con sangre de animales sacrificados, palabra de Dios y sacrificios que ofreció el pueblo, derramando la sangre sobre el altar que había levantado Moisés, sino redimidos, salvados, todos los hombres, por la sangre, por la alianza sellada con la sangre de Cristo. Nos envía entonces, después de ascender a los cielos, el Espíritu Santo a la Iglesia, pueblo de Dios que ha nacido de esta nueva alianza. Cuando Jesús en la última cena pronuncia las palabras de entregar su cuerpo y su sangre, dice: esta es mi sangre de la
nueva y eterna alianza, que se derrama. Usa el mismo término, porque es el ritual empleado en el Antiguo Testamento, para que los apóstoles se entiendan también. De que lo que se estaba celebrando era una liturgia, semejante a la que ellos realizaban, pero con una infinita trascendencia. Y entonces dice, es la sangre de la nueva y eterna alianza, derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Cuando llegue la plenitud del reino, comenzado en Cristo, este reino cuyos principios están en la Iglesia, pero que tiene que abrirse también a todos los hombres para que todos los hombres puedan llegar a participar de los beneficios de esos principios del reino, llegará en plenitud con la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. En el Antiguo Testamento Dios educa a su pueblo con una paciente y amorosa pedagogía, largos siglos, preparando la venida de Cristo. El Antiguo Testamento no tiene otra razón de ser más que preparar, encaminar, conducir, abrir a la recepción de ese rey que ya aparece en el Antiguo Testamento, que vendrá a Israel, pero también en ese siervo sufriente que entrega su vida para la salvación de muchos. Cuando dice muchos, dice todos los hombres. Y también aquí en el Antiguo Testamento la palabra de Dios es la que va abriendo camino y haciendo entender de alguna manera que esa palabra está como encarnada, si ustedes quieren con minúscula, en todos los hechos y las intervenciones y las acciones salvadoras de Dios en esa historia del pueblo de Israel. Decimos que Dios habla al hombre y exige del hombre una respuesta a su palabra, la fe obediente a sus mandatos. ¿Qué manifiesta Dios entonces? ¿Cómo está enseñándole al pueblo realizar esa relación que Él ha querido establecer con ellos? En primer lugar, su soberana trascendencia respecto del hombre. Es decir, Dios es el Rey, es el Señor de toda la tierra, que ha elegido a Israel, pero que no es propiedad de Israel, que Israel no puede aprisionarlo ni encerrarlo. Dios puede manifestarse a otros pueblos. Y de hecho, cuando en la clase de Delia que nos decía que las semillas del verbo, o sea, de la palabra de Dios, el Hijo, estaban esparcidas en esa cultura grecorromana, como chispazos, como resplandores de la luz del verbo, porque Él ilumina, como dice San Juan en el prólogo, a todo hombre que viene a este mundo. O ilumina a todo hombre, es otra traducción, viniendo a este mundo. De modo tal que ese privilegio de Israel no se hiciera una cosa absoluta para Israel, sino que Dios realmente no podía estar aprisionado por Israel, como podían estar acostumbrados a ver en otros pueblos, sobre todo orientales y semitas, como los cananeos, que tenían dioses, los Baales, locales, que sí, el pueblo los respetaba, pero en tanto y en cuanto ellos pudieran obtener de ese Dios los beneficios que sus deseos humanos
o demasiado humanos a veces, se les antojaba. Aquí Dios manifiesta su soberana trascendencia, y ustedes ven que en los profetas, sobre todo, que es otra forma que tiene Dios de enseñar a su pueblo, va a decir: mis caminos no son vuestros caminos, por boca de Isaías, y mis pensamientos no son los vuestros. Cuanto dista el cielo de la tierra, así son mis pensamientos con los vuestros, y mis caminos con los vuestros. Israel, por ser el elegido de Dios, no puede hacer lo que se le antoja. Entonces, esa soberana trascendencia se le va a manifestar al pueblo, sobre todo en la tormenta, en los truenos y los relámpagos del Sinaí. Tanto que no quieren que Dios les hable más, sino que lo haga por medio de Moisés. Porque tiembla el pueblo ante la soberana majestad de Dios. Por otro lado, Dios manifiesta la intimidad que quiere alcanzar en esa relación con Israel. Israel es su hijo. Desde Egipto llamé a mi hijo, y era el profeta Oseas. Dios ama a su pueblo, también en Oseas, como un esposo a la esposa, que pese a que esa esposa puede serle infiel e irse tras sus amantes, como expresa Oseas, Dios la vuelve a llamar, el pueblo, Dios llama a su pueblo nuevamente, y Dios, por su palabra, transfigura y transforma a su pueblo, aunque tenga que sacrificar muchos y dejar un resto, porque tal vez en esa pedagogía de Dios, la palabra de Dios y en esa respuesta del pueblo, lo que queda del pueblo son sucesivos restos. En el momento de la cruz, en el momento de la Pascua del Señor, hay uno solo hallado fiel. Es el resto fiel de Israel. No es alguien que descendió así nomás, sino alguien que pertenece a ese pueblo. De modo que la intimidad de Dios, el amor de Dios hacia su pueblo, está mostrando esa relación tan estrecha que Él quiere tener con el pueblo. Yo creo que esto también es en esa pedagogía Dios nos manifiesta cómo debe ser la actuación del educador. Mostrar su autoridad, pero convivir con su pueblo, estar cerca de sus discípulos en este caso. ¿Cómo ellos tienen que reconocer que son el pueblo de Dios porque han sido engendrados por la palabra de Dios? Porque Isaac, como dije, descendiente de Abraham, y ahí empieza el pueblo, su primer nacimiento, si ustedes quieren. Debe saber que no puede ser el pueblo que a ellos les parezca, sino el pueblo que Dios quiere hacer. Y engendrado por la palabra, tiene que ser obediente y responder a esa misión que la misma palabra le ha entregado. ¿Cómo hace Dios para formar a su pueblo? Y en esto de formar al pueblo, entonces, como ustedes ven,
en esa expresión de su trascendencia y de su intimidad con el pueblo, porque no obstante esa trascendencia que parece lejanía, que parece una abstracción, que parece un Dios indiferente, es un Dios que ama a su pueblo, es un Dios que protege a su pueblo, es un Dios que está en medio de su pueblo y que lo conduce y que lo hace. No solo que peregrina con ellos en el desierto, cuando Moisés saque esas tribus que están esclavas en Egipto y condenadas a muerte, y a través del Mar Rojo, con los prodigios y milagros que hace Dios por medio de Moisés para el cruce del Mar Rojo, perseguidos por los egipcios, salen victoriosos y pasan a la otra orilla y cantan la gloria de Dios, alaban su nombre por lo que ha hecho Dios, por el poder de Dios. Esas son formas con las cuales Dios educa a su pueblo. De manera que Dios hace una palabra, dice una palabra, pero también realiza acciones, hechos. La promesa hecha a Abraham es el contenido de esa palabra dirigida a Abraham. Pero esa promesa es la promesa que entraña también una alianza, porque lo conduce para que sea padre de muchedumbres. Claro, de una muchedumbre numerosa, de una muchedumbre que no solo se reduce al pueblo, sino que dice que no en él, en Abraham, pero sí en un descendiente suyo, como explicará después San Pablo, serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 12 está la promesa de una tierra, de una descendencia numerosa, y el mandato de salir de su tierra, ir hacia la tierra, es decir, cambiar de situación, marchar por otro camino, marchar por ese camino que Dios le señala, hacia una tierra que no conoce y que no sabe dónde queda, tiene que caminar, nada más. Dios le promete estar con él, andar con él, bendecirlo. Dios habla con Abraham como con un amigo, pero por eso Abraham tiene que obedecer los mandatos de Dios. Y de ahí la alianza que Dios hace con Abraham. Alianza que comienza ahí con Abraham y que culminará como cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham en la alianza del Sinaí por medio de Moisés. En esa alianza, o después de esa alianza, el pueblo tendrá que peregrinar, como lo hizo Abraham. Vale decir que el destino que Dios le está mostrando a Israel, ya desde su padre Abraham, es un peregrinaje, un caminar, sin detenerse. ¿Sin detenerse dónde? Sin detenerse en la tierra, sin asentarse. Caminar hacia donde Dios lo orienta, donde lo orienta la promesa de Dios en la que confía Abraham. Esa promesa es la tierra prometida, pero la tierra prometida por Dios, no propiedad exclusiva de Abraham y de sus descendientes. Ellos van a estar en una tierra que será su tierra, pero relativamente propiedad suya. Es propiedad de Dios. Un pueblo peregrino, un pueblo que camina hacia donde Dios quiere llevarlo en ese camino para finalmente realizar su plan. El pueblo debe aprender en su misma experiencia religiosa, en esa relación con Dios, el privilegio de su vocación y el deber de fidelidad a esa vocación. Los privilegios, ellos pueden decir, son la elección, la segregación, aparte de los demás.
y esto es una tentación enorme para el pueblo de Israel, un particularismo que los distingue de los demás pueblos. Ellos tienen el Dios poderoso, que vence en los combates, que los ha sacado de Egipto, y los ha llevado a la tierra. Eso podría ser el particularismo, y está bien, porque lo son. Es un pueblo puesto aparte, es el pueblo santo de Dios, es el pueblo consagrado para el culto de Yahvé. Así que no solamente oír su palabra, sino entrar en una relación cultural con Dios. Porque ¿qué pasa después del paso del Mar Rojo? Y tenemos el testimonio, ¿no es cierto?, de los cantos, como el canto de Moisés, que hemos leído en las lecturas de la Vigilia Pascual. Ese canto, esa es la alabanza a Dios por lo realizado, por las acciones salvadoras de Dios respecto de su pueblo. Sí, ese particularismo de que no es un pueblo politeísta, es el único pueblo de la antigüedad que, por lo menos, ha tenido la revelación de un único y solo Dios, y que sabe la existencia de un único Dios. Pero no por eso no cae en la fidelidad de ir tras los ídolos. Es el peor pecado de profanación de su propia vocación, porque está abierto a una misión y un universalismo para enseñarle a los demás pueblos al único Dios y para mostrarle cuál es el plan de Dios sobre toda la humanidad. Esa revelación de Dios se expresa a través de unos hombres muy especiales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que son los profetas. ¿Cuál es la diferencia? El profeta, por otra parte, era bastante común en esos pueblos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los profetas de Israel, portadores de la palabra y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu que lleva esa palabra? Es decir, aquello que Dios quiere que el profeta diga. Distinto a todos los demás profetas que existían en otros pueblos, sobre todo entre los semitas. ¿Por qué? Porque aquí, cuando nadie se puede reservar el título de profeta si Dios no lo llama. La iniciativa siempre es de Dios. Y cuando lo llama, se posesiona de él de tal manera que lo que el profeta vaya a decir no sea sino la palabra de Dios. Aún contra los deseos de a sus oyentes, del pueblo al que se tiene que dirigir, como contra sus propios deseos. Un típico ejemplo es el de Jeremías, por ejemplo. Jeremías no quiere, lo llama Dios para ser profeta en su tierra, entre su pueblo, y no quiere. No quiere porque es un niño, porque no sabe hablar. Y Dios le dice: yo pondré mis palabras en tu boca, y tú irás y hablarás al pueblo, y hablarás lo que yo quiero decirle al pueblo. Y entonces Jeremías se revela en cierta manera, diciendo: pero que es que siempre estoy anunciando ruina y desolación, es antes del exilio, cuando el pueblo será llevado cautivo por los babilónicos. Y la ruina es la ruina del templo, nada más ni nada menos. Y la ruina del templo, que según ellos profanaron los paganos que entraron con Nabucodonosor a la cabeza y se los llevaron.
lo habían profanado ellos antes. Claro, porque el templo estaba lleno de ídolos. Y Jeremías tiene que enrostrarles eso a sus contemporáneos. Pero además, el dolor de Jeremías por tener que hablarle así, en términos tan duros, de la infidelidad a Israel, y que serían llevados cautivos a un pueblo pagano, a una tierra extranjera, y que verían su templo destruido, no por la profanación solamente que hicieron los paganos, sino por la profanación que ellos mismos habían hecho. Oseas Amós, uno de los profetas del siglo VIII antes de Cristo, tendrá palabras semejantes cuando hable de la justicia. Se lo ha tomado Amós como un profeta social. Claro, quien lo lee superficialmente puede ser, pero lo que pasa es que, como dije antes, en esa palabra que está escrita, corre la palabra divina. Y esa palabra tiene un significado mucho más alto y más profundo. En esa palabra de justicia se refiere a la justicia de Dios, a la justicia divina. Y en la expresión máxima de esa justicia divina tendrá que enrostrarle a Amós, en primer lugar al rey y después a todo su pueblo, que el pueblo de Dios va a ser mayormente castigado por la justicia divina. El día último, el día de Yahvé, el día del juicio. ¿Por qué? Porque entre todos los pueblos de la tierra, a vosotros solo conocí. A vosotros solo os me di a conocer. A vosotros revelé mi misterio. A vosotros no solamente eso, sino los escogí como pueblo mío. Y por haber revelado mis leyes y secretos, me conocieron, sabían lo que debían hacer, serán mayormente castigados que aquellos que no tenían la revelación de Dios. Claro, ahí la visión del pueblo cambia un poco, ¿no? Con las palabras de Isaías, de Amós. Pero está revelando la justicia divina. Dios es justo. Pero con referencia al pueblo, ¿qué significa esto? Que si Dios es justo, el pueblo tiene que ser justo. Justo también en la distribución de sus bienes. Justo en no robar, en no cobrar más de la cuenta a sus contemporáneos. Por eso dice el profeta social, pero en realidad no es una justicia meramente social. Se refiere a la justicia en cuanto a relación con Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, como Dios lo llama a ser justo, como Él es justo, deberá hacerlo con los demás hombres. Le está enderezando Dios la relación que ese pueblo debe tener con los demás hombres, empezando por los de su casa. Es un aspecto, no es todo el misterio de Dios. Por eso después vendrá Oseas, que revelará el amor misericordioso de Dios, es decir, la intimidad con Dios. Como no es solo la justicia, sino es el amor de Dios que salvará a su pueblo, y lo salvará por un resto.
Isaías va a marcar la trascendencia divina, la santidad de Dios, que es lo que lo distingue y lo separa a Dios de todos los mortales. Fíjense cómo va tomando un aspecto y otro que parecen contradictorios, pero que hacen la totalidad de Dios. Ser santos, porque Yahvé es santo. El pueblo también debe serlo. Jeremías hablará no de un culto externo, sino de un culto, de un sacrificio interior, de un sacrificio que lleva a cambiar el corazón. Por eso se ha dicho de Jeremías que es el profeta de la religión del corazón. Y entonces será él el que anuncie una nueva alianza. Porque aquella que hizo Dios por medio de Moisés en el desierto, en el Sinaí, esa alianza ha sido quebrantada por su pueblo, sucesivas veces. Dios lo ha perdonado, lo ha devuelto a su tierra después del cautiverio en Babilonia. Sin embargo, el pueblo ha seguido practicando esa infidelidad. Pero ¿qué dice Jeremías? Que hará una nueva alianza. Sobre todo después del destierro en Babilonia, cuando vuelven a su tierra, ahí entonces da un giro Israel y empieza a pensar, sin dejar de pensar en el pasado y en esos privilegios que él tiene del pasado, hacia el futuro. Y en ese futuro, es Jeremías el que anuncia una nueva alianza, una alianza que se hará no en tablas de piedra, sino en el corazón del hombre. Ezequiel hablará de la presencia de Dios, esa presencia que guarda esa santidad, esa trascendencia que está en el templo, que está en medio de su pueblo, pero que el pueblo no puede apresar a su antojo. Cuando es profanado el templo, destruido el templo, esa presencia huye del templo. ¿Y dónde va a morar? Ya no en el templo físico, sino entre los desterrados, entre los que van al cautiverio. Ezequiel también hablará de la presencia de Dios, pero hablará de una nueva alianza también. El tema de la alianza es un tema común, centralísimo, en los temas proféticos y en las enseñanzas de Dios para con su pueblo en todos los órdenes. Esa nueva alianza se hará en el Espíritu. Es el Espíritu el que renovará el corazón del hombre. Arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice Dios. Y Daniel, que ya pertenece no a los escritos proféticos, sino más bien apocalípticos, que miran más hacia el final de todo, presentará la figura del Hijo del Hombre, que será muy enseñada precisamente por el pueblo de Israel en los últimos años, casi contemporáneos con la venida de Jesús y los primeros años del cristianismo, en libros apócrifos, en donde aparece esa figura del Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo y que no se alcanza a entender del todo cómo un hombre puede ser que viene del cielo. Está hablando, claro, ya rozando y casi penetrando, como en sombras, pero el Nuevo Testamento. Bueno, tengo que sintetizar porque ya es la hora. El reino, Israel cambia su forma política en un momento de su historia y quiere un rey como tienen los demás pueblos, un deseo humano, pero que Dios no lo desecha, lo toma. Primero lo rechaza, pero después lo toma, lo transfigura y lo devuelve transformado. Y lo devuelve transformado como figura representativa del rey que ha de venir.
del Mesías. Mesías en hebreo significa rey. Porque el único rey de Israel es Dios. Y con la sabiduría pasará lo mismo, que empezará siendo una sabiduría humana que se usaba precisamente en la corte real, como tenían los otros pueblos, funcionarios, y para formar funcionarios reales, políticos diríamos, para tener éxito entre los hombres. Sin embargo, Dios toma esa sabiduría de Israel, y cuando ya no hay posibilidades de reino, ni hay posibilidades de corte real, porque el reino ha sido dividido y después llevado cautivo el del norte y finalmente el del sur también, como dije, llevado a Babilonia, entonces la sabiduría ya no tiene objeto en Israel, en este plano humano. Dios toma esa realidad humana, la transforma y la devuelve transformada, que aparece en los libros sapienciales de la Biblia, como proverbios, como sabiduría, como los mismos salmos, en donde la sabiduría es la sabiduría de Dios, que quiere venir a habitar entre los hombres, quiere morar entre ellos, quiere acompañar, peregrinar con los hombres, y quiere reunir a los hombres para ofrecerles un banquete precisamente, un banquete de alimento espiritual, que le permita a ese pueblo caminar. Esta estrategia de Dios también es propia de la sabiduría, de la pedagogía de Dios. Dios es el único sabio. Cuando llegamos al libro de Job, por ejemplo, no se entiende por qué el pobre Job sufre tanto. No entiende el dolor, no entiende. Y entonces todos lo acusan, la familia, los amigos, y Job, que también estaba medio trastornado pensando qué es lo que ha pasado. Él era justo, él servía al Señor. Dice que él no entiende, que es un misterio y que Dios es Dios. Finalmente comprenderá el pueblo de Israel que la sabiduría no es propiedad de la humana naturaleza, sino que el único sabio es Dios, y que Dios la da a quien quiere, o en todo caso a quien la pide también. Bueno, una última palabrita, como el conocimiento de las Sagradas Escrituras es la enseñanza de la educación, es el contenido, diríamos, de la educación, que debe penetrar todas las instituciones y toda la vida de Israel y de ellos, tanto a la familia como en el templo, en la sinagoga, en la educación de los doctores de la ley, en los escribas y sabios y en el rabinato, para formar los rabinos, con los cuales Jesús va a discutir y bastante, ¿no? Porque han hecho de la palabra de Dios una palabra humana, en todo caso. Para terminar y como síntesis, yo diría dos palabritas sobre el prólogo de San Juan, que en el principio estaba el verbo, es decir, la palabra, en Dios, junto a Dios, y que Dios era el verbo. Y que el verbo vino a la tierra a iluminar a todo hombre, vino a los suyos en la persona del Hijo encarnado, Jesucristo. También la sabiduría del Padre, todo esto se personifica en Cristo. Y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, aún de su mismo pueblo, ese resto fiel, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y es lo que vino a hacer Jesucristo, a hacernos hijos de Dios, precisamente en Él como hijo,
¿Para qué? Para la alabanza del Padre. Y para trabajar por alcanzar ese destino último, en esta educación, ¿verdad?, de la palabra, del culto, alcanzar esa alabanza eterna en la que consistirá el reino, porque el reino definitivo no será sino una palabra de alabanza eterna. ¿A quién? A ese Dios que se reveló, que nos vino a buscar, que murió por nosotros y que vendrá. Ese Dios que es, que era y que vendrá.